Saludos cordiales, mis estimados estudiantes de la carrera de matemática, una clase más de geometría y en esta ocasión tenemos los siguientes aprendizajes esperados. Reconocer cuadriláteros y su clasificación y demostrar teoremas referentes a paralelogramos. Primeramente vamos a identificar la clasificación de los cuadriláteros. Un cuadrilátero está compuesto por 4 segmentos cerrados y se clasifican a su vez en paralelogramos, en trapecios y en trapezoides. Vamos a ver qué significa un paralelogramo. Es un cuadrilátero que tiene los lados paralelos, o sea que dos pares de lados opuestos paralelos y se clasifican en cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Y vamos a ver las características de cada paralelogramo. El cuadrado debe tener los 4 lados iguales, son los 4 lados congruentes o iguales. Y sus 4 ángulos tienen que ser de 90 grados. Esa es la característica del cuadrado. El rectángulo tiene que tener los lados iguales 2 a 2. Sería este lado es congruente con este lado y este lado es congruente con este. O sea que tiene dos lados opuestos iguales. Y los 4 ángulos internos del rectángulo miden 90 grados. De ahí viene el nombre rectángulo, porque indica ángulo de 90 grados. El rombo es muy similar al cuadrado. Tiene también los 4 lados congruentes, pero la diferencia es que sus ángulos internos no miden 90 grados. 4 lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2, que serían los ángulos opuestos. Este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con su ángulo opuesto. El romboide, los lados y los ángulos iguales 2 a 2. Este es un paralelogramo cuyo lado opuesto es congruente con este lado opuesto y este lado es congruente también con este lado opuesto. Luego tenemos al cuadrilátero que se denomina trapecios. ¿Qué son los trapecios? Hay una diferencia entre los paralelogramos y los trapecios. Para que el cuadrilátero sea paralelogramo debe tener exactamente 2 pares de lados opuestos paralelos. Paralelo significa que no se encuentran. Sin embargo, un trapecio solamente tiene 2 lados paralelos, o sea que un par de lados opuestos paralelos. Por decirle, este es el lado que se llama base menor en un trapecio y este lado se llama base mayor y estos dos lados o las dos bases son paralelas. Por lo tanto, tiene solamente un par de lados opuestos paralelos. En el paralelogramo había 2 pares. Un lado no paralelo perpendicular a los lados paralelos. En el caso de que este lado no paralelo forme ángulo de 90 grados con las dos bases, en este caso tenemos un trapecio rectángulo. Estos dos ángulos miden 90 grados. Luego tenemos el trapecio isósceles. ¿Qué significa isósceles? Tiene que haber 2 lados congruentes. ¿Y cuáles de los lados tienen que ser congruentes? Deben ser los lados no paralelos. Recordamos que este se llama base menor y este se llama base mayor. Estos 2 lados no paralelos son congruentes. En este caso el trapecio se llama isósceles. Y por último tenemos el trapecio escaleno. Lados no paralelos, desiguales y no perpendiculares a los paralelos. En este caso es el trapecio escaleno. Cuando el cuadrilátero, sus lados no son paralelos, en este caso tenemos a los trapezoides. Cuando ningún lado es paralelo con el otro, en un cuadrilátero se denomina trapezoides. Vamos a demostrar este teorema sobre un paralelogramo muy interesante porque tiene varias aplicaciones, que dice así: los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar un paralelogramo.
¿Cuál era la característica del paralelogramo? Debe tener dos par de lados opuestos paralelos. En este caso, en la figura, observamos que BC es paralelo con AD y el lado AB es paralelo con el lado CD. Para poder comprobar que los lados opuestos del paralelogramo son congruentes, necesitamos recordar congruencia de triángulos que vimos en la clase anterior. Uno de esos tres criterios de congruencia, que era lado, 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 ala o LAL. Decimos que ABCD, este cuadrilátero, es un paralelogramo y lo que queremos comprobar es que sus lados opuestos son congruentes. Hipótesis significa los datos que obtenemos. ¿Y qué datos tenemos? De que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. La tesis es lo que queremos comprobar. Yo quiero comprobar que mis lados opuestos de este cuadrilátero son congruentes, o de este paralelogramo en este caso. Decimos que AB es congruente con DC y que el lado BC es congruente con el lado AD. Esto es lo que colocamos en la tesis. Queremos llegar a esta demostración. Hacemos la demostración en dos columnas. Para poder transformar el cuadrilátero en dos triángulos, lo primero que hay que trazarle es la diagonal. En este caso le trazamos la diagonal de B. La diagonal de un cuadrilátero es un segmento que une dos vértices opuestos. En este caso el vértice B con el vértice D. Y al trazarle la diagonal se forman aquí dos triángulos. Vamos a recordar también las rectas paralelas cortadas por una transversal cuyos ángulos alternos internos eran congruentes. Se traza la diagonal de B, eso es por construcción. Notamos que el ángulo alfa es congruente con alfa prima. Este ángulo alfa es congruente con el ángulo alfa prima porque son ángulos alternos internos entre paralelas. De la misma forma también el ángulo beta prima con el ángulo beta son congruentes por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Ahí ya notamos que existen ya en nuestro triángulo dos pares de ángulos congruentes, beta con beta prima y alfa con alfa prima. Ya tenemos dos ángulos que podemos seleccionar de los criterios de congruencia de triángulo. Y al decir que DB es la diagonal, observamos que el lado de B es al mismo tiempo el lado del triángulo DCB y también del triángulo DBA. Por lo tanto, yo puedo decir que DB es el lado común y se forman los triángulos congruentes que son DAB. El triángulo DAB es congruente con el triángulo D, C y D. La congruencia se denota a través de los lados y ángulos que se corresponden. ¿Y esto por qué los triángulos son congruentes? Porque cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. Dijimos que había dos ángulos congruentes y el lado que está entre esos ángulos congruentes son también iguales, por lo tanto se cumple el criterio ala. Entonces puedo decir que si los triángulos son congruentes, los lados que se corresponden también son congruentes. Y deducimos que el segmento AD es congruente con el segmento BC, que son los lados opuestos del paralelogramo. Por otro lado, también yo puedo decir que AB es congruente con DC, que son también los lados opuestos del paralelogramo. Con esta demostración concluimos que en todo paralelogramo los lados opuestos siempre serán congruentes. Aquí también tenemos otro teorema que dice así, que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Este teorema ya no vamos a demostrar porque en el teorema anterior habíamos dicho de que los lados opuestos del paralelogramo son congruentes. Y yo podría hacer una deducción directa de estos triángulos que ya demostramos que son congruentes, que los lados opuestos eran congruentes. Por lo tanto, los ángulos que se corresponden también son congruentes. Entonces yo podría deducir de que
en este triángulo ADB y en este triángulo DCB, puedo deducir que los ángulos A y C son también congruentes porque son elementos correspondientes de triángulos congruentes. De la misma forma también yo podría comprobar que el ángulo B es congruente con el ángulo D, solamente que trazaríamos la diagonal en los puntos A y C. De esa forma, nuestra deducción sería que el ángulo B también es congruente con el ángulo D. Aquí tenemos dos teoremas importantes sobre los cuadriláteros que necesitamos por lo menos mencionar para poder aplicar en algunas situaciones. Y dice el primero: las diagonales de un paralelogramo se cortan de un punto medio. También se puede decir que las diagonales de un paralelogramo se bisecan unas a otras. ¿Cuál es la deducción? La diagonal de este paralelogramo sería BD y la otra diagonal sería AC. Sabemos que dos rectas que se cortan determinan un punto. En este caso tenemos el punto O. La deducción de este teorema es que el segmento BO va a ser congruente con el segmento OD. Y por otro lado, el segmento AO va a ser congruente con el segmento OC. Luego tenemos el siguiente teorema que dice que las diagonales de un rectángulo son iguales. De nuestro rectángulo se le traza la diagonal, que vendría a ser BD, y la otra diagonal sería AC. Nos dice este teorema de que las diagonales del rectángulo son iguales o son congruentes. La deducción es que esta diagonal BD siempre será congruente con AC en todo lo que sea rectángulo. Haciendo una conclusión de todo lo que hemos desarrollado hoy, vimos la clasificación de los cuadriláteros, que son los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. También vimos de que los paralelogramos a su vez se clasifican en cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Y los trapecios son trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. También vimos un teorema muy importante cuyos lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. También que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Son algunos teoremas que necesitamos dominar para poder aplicar en cualquier situación que se refiera a paralelogramos.